Nos encontramos en la glorieta de la Casa de la Moneda, salida de Ibagué, para dirigirnos a la Reserva Natural Cascada de Padilla. Saliendo de la ciudad de Ibagué, pasamos por los municipios Alvarado, Venadillo, Lérida y llegamos al cruce que nos dirige al Líbano. Soy del Tolima. Seguidamente pasamos el peaje y cogemos la vía a Padilla. Como cantaba primero, ya no canta el gallo viejo como cantaba primero, porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero, porque ha venido otro gallo. Llegamos a Padilla, giramos a la izquierda y seguimos por la placa huella. Soy tolimense, soy del Tolima. Antes de terminar la placa huella, encontramos un letrero de la reserva, giramos a mano derecha, continuamos el camino, siguiendo las instrucciones hasta llegar a la entrada de la reserva. Buenos días, bienvenidos a la Reserva Natural Cascadas de Padilla, con mucho gusto los atendemos. Buenos días. Gracias. Buenos días, bienvenidos a la Reserva Natural Cascadas de Padilla. Este es nuestro sendero, donde vamos a conocer la aldea de Coloya, vamos a conocer el nacimiento del agua, el mirador, donde se ve toda la parte plana de parte del norte de Tolima. Aquí esto es vereda Padilla, el municipio de Lérida. Pasamos al Líbano, vereda Castillo Bajo, y hasta están nuestras cascadas. Son 6 cascadas donde podemos disfrutar de un baño estratégico para ustedes y para todas las familias que nos visitan en las cascadas de Padilla. Acá, como podemos observar, ya empezamos a entrar a nuestra reserva natural, entonces pedimos permiso al cazador y a todas nuestras imágenes que tenemos como semejanza aquí de nuestro sendero de las cascadas natural, Reserva Natural Cascadas de Padilla. En esta imagen podemos observar donde esto es una imagen y semejanza a ustedes las mujeres, a nuestras mamás, nuestras tías, nuestras primas, familiares, todo lo que se trata de mujer, porque gracias a ella tenemos nuestra vida. Aquí hacemos homenaje al guardián del bosque y pues nos vemos reflejado en esta imagen que tenemos acá. Lloran los guaduales porque también tienen alma. Este es el cacao, donde nosotros tenemos aquí un cultivo de cacao de 500 matas. Este cacao lo tenemos para el turismo. Cuando no se hacen las labores culturales a tiempo y al día, entonces pasa eso. Entonces se va a convertir en naturaleza, como típicamente le llamamos selva o reserva. Danzará el agreste canto que dan las mirlas y las cigarras. Para comprender nuestra riqueza cultural y patrimonial, debemos de aprender de historia. Antes de la llegada de los españoles existió una comunidad llamada Coloyas, proveniente de los Panchos. ¿Sí? Ellos inicialmente tenían su asentamiento en Coloya, donde hoy en día se llama Ruinas de Coloya. Ellos fueron nómadas y sus principales actividades eran la agricultura, el oro y las artesanías. Entonces ellos, cuando los españoles empezaron a conquistar, ellos se fueron desplazando hacia estos territorios. Aquí hicieron un pequeño asentamiento donde nosotros lo hacemos como una alusión, unas imágenes alusivas a estas comunidades. Ellos después se asentaron en una área que hoy en día se llama Tiestos. Entonces, aquí ellos, ¿qué hacían? ¿Qué significaban? El chaguán para ellos era una cueva en piedra en representación al calor, y el chirí como los ríos en representación al agua fría, como nosotros podemos decir un jacuzzi o un baño de agua fría. Todos vamos llorando o cantando por la vida.
somos como los guaduales a la vera del camino. Podemos ir apreciando en el sendero la naturaleza, donde se ven especies no nativas de la zona, como es el azaí o manaca, que son traídos por las aves migratorias, como el ave cuaresmera. El azaí es la palma que ustedes pueden observar ahí. También nuestro ecosistema es muy variado y muy rico, porque en esos huecos se pueden apreciar los huecos allá que pueden ser hechos por armadillos o los gurres o el mismo guatín. Entonces veamos y apreciemos la naturaleza en su esplendor. Se enredaron a mi suerte, como abraza el matapalo, que en sus ramas lleva muerte, al ir siguiendo la palma. Bueno, entonces aquí vamos a explicar sobre el matapalos, una canción de Silva y Villalba, donde nos explica qué es el matapalos para muchas personas que no conocen y saben qué es un matapalos. Esto es un matapalos. Entonces ahí, como la podemos ver, dice que nos habla que es como un amor. Cuando nos consume nos va abrazando y no nos damos cuenta de amores tóxicos. Eso mismo pasa en la naturaleza con este arbolito. Vea, eso es un roble y se lo está tragando el matapalos y lo va a acabar. Él lo va secando, lo va abrazando hasta que lo consume por completo. En este recorrido de aproximadamente 1800 metros llegamos a un mirador donde vemos una planicie. Al fondo vemos un cerro que es de Cundinamarca y en la parte baja vemos una planicie que es el norte del Tolima. También encontramos una parte del río Magdalena. Vemos naturaleza. Esta experiencia está dirigida a familias, parejas, fotógrafos, personas que hacen avistamiento de aves, estudiantes, ya que hay gran diversidad de árboles, de aves, y también encontramos unas aguas cristalinas que las vamos a ver más adelante. El sonido del agua se hace cada vez más fuerte. Y es aquí que ante nosotros aparece la majestuosa cascada de Padilla. Esta cascada, que es el fruto de la caída del agua e interacción con el bosque y las rocas, hacen de esta cascada uno de los principales atractivos turísticos. Miles de años de interacción entre el agua y las rocas han formado este bello paisaje. Por donde estamos pasando ya es territorio del Líbano. Del río para acá es Líbano y el río para allá es Lérida.
Estas cascadas representan una de las mejores maravillas que encontrarás aquí en la Reserva Natural de Padilla. La caída del agua interactuando con las rocas y este hermoso bosque hacen de esto el mejor atractivo turístico. Sus aguas cristalinas son una excelente terapia para el alma y para el cuerpo. Esta es aromaterapia que tenemos acá dentro de la finca para que los turistas disfruten de las aromas, de las aromáticas que tenemos aquí. Se llama poleo. Poleo, ¿cierto? Sí, de poleo hay varias. ¿De este se puede tomar un té? Albahaca, ¿no? Ah, sí, anís. Este es el arazá. ¿Tú sabe rico? ¿Se puede comer así? Pero pues está puntito. El cacao que vimos allí cuando iniciamos el sendero es cacao SN51, es ácido. Este cacao ya lo vamos a sentir diferente, este es un cacao muy dulce. Lo que pasa es que estos son muy susceptibles a la enfermedad de la morilla. Entonces, pero este es el cacao mejor que hay porque es muy dulce. Entonces, para que ustedes lo prueben y se lleven esa armonía de lo que es el cacao. Y acá se chupan la pepita y la botan. Muy dulce. Entonces, el que le diga a usted que este cacao es diferente a cualquier otro cacao. Y ese es el cacao inicialmente en Colombia. Después ya fue que vinieron los cruces y los clones. Porque yo les regalo a estos turistas para que él sepa de qué es cacao dulce y qué es cacao amargo. Este es el arbolito de canela para que ustedes lo puedan oler y saber. Con esto también se pueden preparar aromáticas. Y en esto cuando se utiliza las estillas de canela, pero eso ya es cuando el arbolito tiene más o menos entre 15 y 35 años. Antes no se puede hacer ese proceso porque dañamos el arbolito. ¿A la diabetes? No, la canela se utiliza para el chocolate.